Nos ignoraron en la fiesta, nos trataron como extraños. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, el prometido se acercó para presentar a mi esposo como su socio estratégico, dejando a todos sin palabras y con la boca abierta. Desde pequeña, la palabra familia siempre fue un concepto complejo para mí. Mi familia, reconocida y respetada en nuestra ciudad, parecía tenerlo todo: éxito, estatus, conexiones. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía una red sutil de tensiones, silencios y expectativas que eran difíciles de romper. Crecí en una casa donde las emociones se disfrazaban y las palabras se medían con precisión quirúrgica. Mi padre, un hombre que dirigía el negocio familiar con mano dura, valoraba la disciplina y la imagen por encima de todo. Mi madre, aunque aparentemente dulce y amable, era una maestra en el arte del control emocional, capaz de desarmarte con una mirada o un susurro lleno de reproche. Y luego estaba mi hermana mayor, Lucía, la preferida indiscutible, la hija modelo que siempre sabía decir y hacer lo correcto, la que parecía recibir el amor y la atención que yo nunca alcanzaba. Desde joven, supe que yo era la distinta. No por voluntad propia, sino porque mis elecciones, mis sueños y sobre todo, mi amor por Andrés, no encajaban en el molde que la familia había diseñado para mí. Andrés no tenía el apellido, ni la educación elitista ni el estilo de vida que ellos esperaban. Para ellos era un error, una amenaza silenciosa a la armonía y al prestigio que tanto valoraban. El negocio familiar, una empresa consolidada desde hacía décadas, era el eje de nuestras vidas. Cada reunión, cada comida, cada evento social giraba en torno a ese poder que parecía protegernos y al mismo tiempo encadenarnos. En ese mundo, las apariencias no eran un accesorio, sino la sustancia misma de nuestra existencia. Las interacciones diarias con mi familia estaban cargadas de microagresiones disfrazadas de consejos o bromas. Cuando Andrés estaba cerca, sus comentarios se tornaban secos, sus miradas se volvían frías. Mi opinión era ignorada o minimizada, y cualquier intento mío de defenderme era recibido con reproches por crear conflictos innecesarios. Aprendí a callar, a esconder el dolor detrás de una sonrisa perfecta, pero ese peso se acumulaba y carcomía mi interior. La tensión más palpable siempre surgía en las reuniones sociales. Lucía brillaba, y yo me sentía como una sombra. Ellos hablaban de alianzas, estrategias, nuevos negocios, y yo solo escuchaba, sintiéndome cada vez más alejada. Los invitados tampoco ayudaban, sus miradas curiosas y sus cuchicheos me recordaban que yo y Andrés éramos los otros, los que no pertenecían a ese círculo cerrado. Era una dinámica que me consumía, pero que a pesar de todo, no lograba romper. Quería creer que con tiempo y paciencia, las cosas podrían mejorar. Que algún día Andrés y yo seríamos vistos como parte de la familia, no como una anomalía. Esa esperanza, aunque débil, era el motor que me mantenía en pie. Cuando se anunció la gran fiesta, una celebración que reuniría a toda la familia y sus contactos más importantes, sentí una mezcla de nervios y expectativas. Sabía que sería una prueba de fuego, un escenario donde la aceptación o el rechazo quedarían claros. Andrés y yo nos preparamos con ilusión, pensando que esta vez podría ser diferente. Llegamos juntos, tomados de la mano, vestidos para impresionar. Pero desde el primer momento, la frialdad fue evidente. Nos saludaron con formalidad distante, las conversaciones se cerraron cuando nos acercábamos, y los gestos de mi familia eran esquivos, como si estuviéramos en una fiesta ajena a nosotros. Fue un golpe brutal, el reconocimiento de que para ellos éramos invisibles. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor, y sentí como la tristeza y la rabia se mezclaban en mi pecho. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué el amor que compartíamos no podía ser suficiente? Esa noche me pregunté cuántas veces más podría soportar esa indiferencia sin perderme a mí misma. Pero entonces, cuando la oscuridad parecía invadirlo todo, ocurrió algo inesperado. El prometido de Lucía, un hombre respetado y admirado por su inteligencia y visión empresarial, se acercó a nosotros con una sonrisa franca. En un gesto que nadie esperaba, presentó a Andrés como su socio estratégico en un proyecto que podría cambiar el rumbo del negocio familiar. La reacción fue inmediata y poderosa, miradas de sorpresa, murmullos desconcertados, rostros que parecían intentar recomponer la imagen que tenían de nosotros. En ese momento sentí una mezcla de orgullo y alivio, como si por fin una ventana se abriera en medio de un muro infranqueable. Esa presentación cambió todo.
No solo el ambiente de la fiesta, sino también mi perspectiva sobre lo que podría ser posible. Comprendí que la verdadera lucha no era ganar su aprobación, sino demostrar con hechos y con la fuerza de nuestro compromiso que Andrés y yo éramos un equipo sólido, digno de respeto y de un lugar en esa familia, aunque algunos tardaran en aceptarlo. Y así comenzó una historia que me enseñaría, a golpes y con lágrimas, que el camino hacia la aceptación propia es tan duro como necesario. Que poner límites, enfrentar traiciones y elegir la paz por encima de la obligación son decisiones que pueden salvarnos, aunque cuesten más de lo que imaginamos. Nunca imaginé que la traición vendría de quien menos esperaba, y menos aún de un lugar tan íntimo. Esa sensación de traición profunda, como si un puñal se clavara en el pecho y lentamente girara, empezó a germinar mucho antes de la fiesta, pero fue esa noche cuando explotó con toda su crudeza. Durante meses había sentido una creciente distancia entre mi familia y yo, un frío que intentaba ignorar por el bien de Andrés y de nuestra relación. Pero la verdad es que ya no podía negar lo que todos veían y callaban: Lucía, mi propia hermana, había cruzado una línea que yo no podía ni quería aceptar. Todo comenzó con pequeñas insinuaciones, comentarios disfrazados de consejos sobre mi matrimonio, sobre la conveniencia de ciertas alianzas, sobre la falta de ambición de Andrés. Pero esa noche antes de la fiesta, recibí un mensaje que rompió la barrera de la duda y dejó al descubierto una realidad devastadora: Lucía me había pedido que terminara con Andrés. No era solo una petición, era una orden disfrazada de preocupación, una amenaza velada que me hizo sentir diminuta y desprotegida. No es suficiente para nosotros, decía el mensaje, no pertenece a esta familia ni al nivel que debemos mantener. Por tu bien, hazlo antes de que esto nos perjudique a todos. Leer esas palabras fue como caer en un abismo. Sentí que el mundo se me caía encima, que la persona que debería ser mi aliada y apoyo más fuerte se había convertido en la autora de mi mayor dolor. ¿Cómo podía ella juzgar y decidir sobre mi vida y mi amor? ¿Con qué derecho se permitía dictar mi destino, negándome la libertad de elegir? En ese instante la rabia y la tristeza se mezclaron en un torbellino que me dejó sin aliento. Me sentí traicionada, humillada, como si todo el esfuerzo, todo el cariño que había puesto en esa relación fuera invisible ante sus ojos. Y peor aún, como si yo misma hubiera sido una traidora a la familia por simplemente amar a quien amaba. Pero la traición no terminó ahí. Esa misma noche, mientras intentaba procesar el dolor, me enteré de algo que desgarró aún más mi confianza. Andrés no solo era ignorado en la familia, sino que mi propia hermana había intentado sabotear su participación en un proyecto importante, usando influencias para excluirlo y desprestigiarlo. Fue un golpe devastador, porque no solo atacaban nuestra relación, sino también su profesionalismo y su dignidad. Sabía que Andrés era capaz, inteligente y comprometido, pero nunca imaginé que la traición pudiera alcanzar esas dimensiones, hasta el punto de poner en juego su futuro y nuestra estabilidad. Sentí que me arrancaban una parte de mí, que ese ataque a Andrés era también un ataque a todo lo que habíamos construido juntos. La sensación de impotencia fue terrible, quería gritar, romperlo todo, pero las lágrimas y el silencio me paralizaban. En ese momento comprendí que la toxicidad de mi familia no era solo un problema de diferencias o de expectativas, sino una guerra silenciosa en la que estaba atrapada, una batalla que amenazaba con destruir todo lo que había aprendido a valorar. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. La rabia me consumía, la tristeza me hundía, pero también comenzó a despertar en mí una chispa de resistencia. No podía permitir que esa traición definiera quién era ni lo que merecía. No podía dejar que la opinión y las acciones de mi propia hermana destruyeran el amor y la confianza que tenía en Andrés y en mí misma. Recordé todas las veces que Andrés había estado a mi lado, apoyándome sin condiciones, creyendo en mí cuando nadie más lo hacía. Pensé en nuestro compromiso, en las promesas hechas en silencio, y en la fuerza que juntos habíamos construido contra viento y marea. La traición de Lucía fue un golpe profundo, pero también una llamada de atención. Me mostró con claridad el costo real de mantener relaciones que, bajo la superficie, estaban llenas de resentimiento y desprecio. Me enfrentó a la cruda realidad de que, a veces, los vínculos de sangre no garantizan lealtad ni amor verdadero. Sentí que tenía que decidir. Seguir permitiendo que esa toxicidad me consumiera o comenzar a protegerme y a proteger lo que era realmente importante. Esa noche no solo vi la traición, sino la oportunidad de romper cadenas y empezar a construir algo nuevo, aunque el camino fuera incierto y doloroso.
La herida estaba abierta y sangrando, pero también era el inicio de un proceso que me llevaría a cuestionar todo, a enfrentar mis miedos y, finalmente, a encontrar mi voz. Después de la traición, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Cada día era una lucha contra el peso de esa traición que me quemaba por dentro, un dolor que no encontraba consuelo ni respuestas. Pero hubo un momento, un instante preciso, en el que comprendí que ya no podía seguir soportando ese tormento, que debía romper ese ciclo antes de perderme por completo. Recuerdo claramente ese día. Estaba sola en el cuarto con el corazón hecho trizas, mirando una foto vieja de mi familia, de cuando todo parecía más sencillo, más inocente. Vi las caras sonrientes de mis padres, de mi hermana y mía, y sentí una nostalgia profunda, mezclada con un miedo intenso. ¿Qué había pasado con nosotros? Cuando el amor se volvió resentimiento y la unión, una prisión. Pensé en Andrés, en su mirada llena de paciencia y esperanza. En las veces que había intentado salvar esa relación no solo con él, sino con mi familia entera. Me cuestioné cuánto de mí estaba dispuesta a sacrificar para mantener una apariencia, para conservar la paz en un lugar que ya no parecía hogar. La culpa me acosaba. Sentía que estaba fallando a mis padres, que traicionaba a mi sangre por elegir a alguien que no era suficiente. Pero más que eso, sentía que me fallaba a mí misma, que me perdía en un laberinto de silencios y falsas sonrisas. La idea de vivir bajo la sombra de esa toxicidad, cargando con el juicio y la indiferencia de quienes debían apoyarme, me resultaba insoportable. Entonces la pregunta se volvió clara y urgente. ¿Hasta cuándo iba a permitir que me lastimaran? ¿Cuánto más podría aguantar sin que mi alma se quebrara en mil pedazos? Ese punto de quiebre no llegó con un estallido, sino con una calma fría y determinante. Fue la voz interna que me dijo: esto tiene que cambiar. Tú mereces respeto. Andrés merece respeto. Y si no vienen de ellos, entonces tendrás que ponerlos tú. Durante semanas luché contra ese impulso. La lealtad familiar estaba grabada en mí desde niña, y la idea de romper con todo lo que conocía me aterraba. Pero entendí que lealtad no era sinónimo de sumisión, ni amor implicaba sacrificar mi dignidad o mi felicidad. El conflicto interno fue brutal. Por un lado, la voz de mi madre, sus expectativas, el peso del apellido y la tradición. Por otro, el deseo profundo de libertad, de construir una vida auténtica y sana. La balanza se inclinaba cada vez más hacia esta última, aunque el costo emocional fuera alto. Había noches en las que lloraba desconsoladamente, sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno que me reclamaba y otro que me llamaba a vivir. En esas lágrimas también descubrí mi fuerza. La fuerza para decir basta, para empezar a trazar un límite claro entre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Pensé en lo que significaría romper el ciclo, el distanciamiento, las críticas, el rechazo. Sabía que habría consecuencias, pero también comprendí que la alternativa era mucho peor: vivir resignada, consumida por el resentimiento y la tristeza. En ese proceso me di cuenta de que la verdadera batalla no era contra mi familia, sino contra la versión de mí misma que había aprendido a complacer y a callar. Que el mayor acto de amor propio era recuperar mi voz y mi espacio, sin miedo a perder lo que no me hacía bien. La decisión tomó forma clara y firme: no permitiría que la toxicidad me definiera ni destruyera mi felicidad. Que pondría límites, defendería a Andrés y protegería lo que habíamos construido juntos. Ese día marqué en mi mente como el inicio de una nueva etapa, una en la que la paz interna sería más valiosa que cualquier obligación impuesta por sangre o tradición. Sabía que el camino sería duro y que tendría que enfrentar muchas batallas, pero ya no estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar por complacer a quienes me habían herido. Porque entendí que merecía un amor y un respeto que no dependieran de la aprobación de otros. Fue el momento en que empecé a construir mi propia historia, a decidir quién quería ser y con quién quería compartir mi vida, sin miedo a perder ni a ganar. Porque a veces, perder una familia tóxica es el primer paso para encontrarse a uno mismo. Llegó el momento que había estado evitando durante meses, quizá años en realidad: enfrentar a mi familia, poner palabras a lo que dolía en silencio, romper el pacto tácito de ignorancia que nos mantenía a todos atrapados. No fue una decisión fácil. La verdad duele y decirla implica exponerse, quedarse desnuda ante quienes más temes. Pero si no lo hacía, sentía que me consumiría la culpa, la frustración y ese peso sordo que ya no podía cargar sola. La reunión fue convocada en la sala principal de la casa familiar,
un espacio que parecía tan solemne y frío como las relaciones que albergaba. Mi madre estaba sentada con su expresión habitual de calma rígida, mi padre observaba con los ojos entrecerrados, y Lucía, con su sonrisa controlada, parecía dispuesta a sostener su posición sin ceder. Andrés estaba a mi lado, su mano apretando la mía, su presencia un ancla en medio de ese mar turbulento. Tomé aire profundo, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que cada palabra contaría, que este momento podría cambiarlo todo o destruirlo para siempre. He estado guardando silencio demasiado tiempo, empecé con la voz un poco temblorosa, pero ya no puedo seguir haciéndolo. Necesito que escuchen lo que tengo que decir, aunque sea difícil. Mi madre frunció el ceño, y Lucía cruzó los brazos, pero continué. Siento que hemos vivido en un teatro donde cada uno interpreta un papel para mantener una fachada, pero detrás de eso hay heridas que no han sanado. He intentado encajar, he querido que mi relación con Andrés fuera aceptada, pero esa aceptación nunca llegó. En cambio, he sentido rechazo, indiferencia y hasta sabotaje. La sala se quedó en silencio, como si las palabras flotaran pesadas en el aire. Sentí como las miradas se clavaban en mí buscando una grieta, una debilidad, pero yo estaba decidida a ser fuerte. Lo más doloroso, dije mirando directamente a Lucía, fue cuando me pediste que terminara con Andrés porque no era suficiente para la familia. Eso no solo fue una traición a mí, sino un intento de controlar mi vida y mis decisiones. Y más aún, cuando supe que intentaste impedir que él participara en proyectos importantes, usando tu influencia para desprestigiarlo. El rostro de mi hermana se tensó, y pude ver cómo su sonrisa desaparecía por un instante. No entiendes lo que está en juego, replicó con voz dura. No es personal, es por el bien de la familia. ¿Y qué significa por el bien de la familia? Pregunté con más fuerza. ¿Que yo y Andrés no somos bienvenidos? ¿Que mi felicidad no importa si no encaja en un molde que ustedes definieron? Mi padre intervino con un tono autoritario. Esta familia tiene reglas y tradiciones que no puedes romper solo porque tú quieres. Hemos construido un legado, y tu esposo no está a la altura. Sentí que la rabia crecía, pero también una determinación férrea. El verdadero legado no es solo el negocio ni la fachada, papá. Es el respeto, el amor y la honestidad. Y si eso significa que tengo que alejarme de quienes no me aceptan, lo haré. Pero no voy a permitir que destruyan lo que construimos juntos Andrés y yo, ni que sigan decidiendo por mí. Mi madre se levantó lentamente, la voz fría pero cortante. Eres una niña que no entiende su lugar. Pero tarde o temprano verás que la familia es lo único que importa. No, mamá, respondí con firmeza. Hoy entiendo que la familia no siempre es sinónimo de amor ni de respeto. Que la familia puede ser un lugar tóxico donde el control y la manipulación matan los sueños y el bienestar. La tensión era palpable, pero en ese instante sentí una liberación profunda, como si hubiera roto una jaula invisible. Andrés, por primera vez en mucho tiempo, habló. No estoy aquí para competir ni para destruir nada, solo para ser parte de esta familia con respeto y compromiso. Amo a tu hermana, y juntos podemos aportar mucho si se nos da la oportunidad. El prometido de Lucía, que estaba presente, asintió con respeto, y esa pequeña alianza inesperada añadió peso a nuestras palabras. Lucía se quedó sin palabras, y aunque la herida estaba abierta, en ese momento comprendí que habíamos movido algo, que la verdad había encontrado su camino. Fue una confrontación dura, llena de lágrimas, reproches y también de silencios que decían más que cualquier palabra. Pero sobre todo, fue un acto de valentía y autenticidad que necesitaba para comenzar a sanar y para marcar un nuevo rumbo. Porque decir la verdad no es solo hablar, es exponerse, es reclamar el derecho a ser escuchado y a ser respetado, incluso cuando duele. Y en ese momento supe que había dado un paso crucial para recuperar mi vida y mi dignidad. Después de aquella confrontación, supe que nada volvería a ser igual. La verdad había sido puesta sobre la mesa, pero la batalla más difícil estaba apenas comenzando, aprender a establecer límites claros con mi familia. Porque el problema no era solo la traición o la indiferencia, sino la falta de respeto constante a mis decisiones y a mi vida. Los límites no se imponen de la noche a la mañana. Son barreras invisibles que hay que construir con firmeza, una y otra vez, enfrentando la resistencia y la incredulidad de quienes están acostumbrados a cruzarlos sin consecuencias. Al principio sentí miedo.
¿Y si poner distancia significaba perder a quienes aún amaba? ¿Y si esos muros me aislaban más de lo que me protegían? Pero entendí que no podía seguir permitiendo que me lastimaran bajo la excusa de la familia. Empecé con lo básico, limitar las conversaciones que me hacían daño. Cuando Lucía lanzaba comentarios despectivos o críticas veladas, aprendí a no responder, a mantener la calma y sobre todo, a no justificar ni defenderme en vano. Antes intenta. Ahora simplemente decía, no voy a continuar esta conversación si no es con respeto. Y si no respetaban ese límite me retiraba, física o emocionalmente. Poner ese límite no fue sencillo. Me topé con resistencias y con manipulación emocional. Familia es familia, no puedes alejarte así, me decían. Estás siendo egoísta. Pero poco a poco comprendí que respetar mis límites no es egoísmo, sino un acto de amor propio necesario para sobrevivir. También aprendí a proteger mi espacio físico. No podía dejar que la toxicidad invadiera cada rincón de mi vida. Así que empecé a decir no a invitaciones que sabían que serían un campo de batalla, a evitar reuniones donde se me humillaba o ignoraba. Fue doloroso, claro. Sentí culpa a veces por no ceder, por poner distancia. Pero cada vez que cedía, volvía a sentir ese nudo en el pecho, esa tristeza que me recordaba porque necesitaba esos límites. A medida que fortalecía esas barreras, también me volví más consciente de mis propias necesidades y emociones. Aprendí a decir lo que sentía sin miedo, a reconocer cuando algo me lastimaba y a actuar en consecuencia. Mi relación con Andrés mejoró porque ya no cargábamos con el peso de la toxicidad familiar en cada encuentro. Poner límites fue un acto de protección para los dos, un espacio seguro donde podíamos ser nosotros mismos sin miedo al juicio ni al rechazo. Claro que no todo fue fácil. Hubo episodios de confrontación cuando mi familia intentaba traspasar esos límites, de mensajes insistentes, de manipulaciones para hacerme sentir culpable. Pero cada vez que cedía, me prometía que no volvería a hacerlo. También tuve que aprender a perdonarme por esos momentos de debilidad, por las veces que volvía a caer en patrones viejos. Porque establecer límites es un proceso, no una meta inmediata. Y aunque no siempre puedo controlar cómo reaccionan ellos, sí puedo controlar hasta dónde dejo que me afecten. Eso me dio poder, un poder que antes desconocía. Con cada paso que daba en este camino, sentía como la ansiedad y la tristeza se transformaban en fuerza y confianza. Mi identidad comenzó a definirse por mí misma, no por las expectativas o las críticas familiares. Aprendí que poner límites no significa cortar lazos sin razón, sino proteger mi bienestar para poder mantener relaciones sanas y genuinas, si es que esas relaciones están dispuestas a existir en respeto mutuo. Establecer límites fue, sin duda, uno de los actos más difíciles y liberadores que he hecho. Me enseñó que el amor propio no es egoísmo y que a veces, para amar a otros, primero hay que aprender a decir basta y cuidarse. Decidir ponerme a mí misma y a mi bienestar antes que las expectativas familiares fue uno de los pasos más difíciles y transformadores que he dado en esta historia. Durante años sentí que debía cargar con un peso enorme, la obligación de mantener la imagen, de cumplir con las tradiciones, de aceptar sacrificios por el bien común, aunque eso significara perderme a mí misma. La familia siempre me repetía que los lazos eran sagrados, que el deber era anteponerlos a todo, incluso a la felicidad personal. Pero con cada conflicto, con cada traición, esa idea se fue desmoronando en mi interior. Elegir la paz no fue sinónimo de renunciar a la familia ni de cortar lazos por capricho. Fue una decisión consciente de dejar de permitir que la toxicidad dictara mis emociones y mi vida. Comprendí que vivir a expensas de la obligación solo me estaba consumiendo y que no era justo para mí ni para Andrés, quien también cargaba con esa tensión. Hubo momentos en que la culpa golpeaba con fuerza. ¿Cómo voy a darle la espalda a quienes me dieron la vida?, me preguntaba una y otra vez. Pero aprendí que la paz no es egoísta, y que cuidarse a uno mismo también es un acto de amor hacia los demás, porque solo estando bien puedo ofrecer lo mejor. Elegir la paz significó decir no a reuniones familiares donde solo me sentía juzgada o ignorada. Significó no tolerar más comentarios hirientes o manipulaciones, por más que doliera no asistir o no responder. También implicó replantear qué significa para mí la familia. No es un deber ciego, sino un vínculo que debe ser recíproco, respetuoso y sano. Poco a poco, empecé a construir una nueva narrativa sobre quién soy y qué quiero.
Ya no me defino por las expectativas externas, sino por mis propios valores y deseos. Esta elección me liberó de una prisión invisible y me abrió la puerta a relaciones más auténticas y sanas, empezando por la que tengo con Andrés. Entendí que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de decidir cuándo y cómo enfrentar lo que realmente merece mi energía. Aunque algunos familiares no lo entendieron y me acusaron de egoísta o desleal, sostuve mi decisión con convicción, porque solo así podía preservar mi salud mental y emocional. Hoy sé que elegir la paz sobre la obligación no significa renunciar a mi historia, sino honrarla sin que me destruya. Es un camino de autoafirmación y respeto que me permite crecer, sanar y construir un futuro donde puedo ser plenamente yo misma. Pasaron los meses y con ellos, las heridas comenzaron a cicatrizar, aunque no sin dejar sus cicatrices, esas marcas invisibles que solo uno mismo puede sentir. Después de la tormenta llegó la calma, pero no una calma vacía o resignada, sino una calma consciente, profunda, que nace del aprendizaje y del crecimiento personal. Al principio el silencio que siguió a la confrontación fue ensordecedor. Mi familia, acostumbrada a dominar y controlar, pareció retroceder, dejando un espacio extraño que me desconcertaba. No hubo grandes reconciliaciones ni gestos dramáticos. Más bien, un distanciamiento cauteloso que me obligó a aceptar que las cosas no regresarían a como eran antes. En ese alejamiento, sin embargo, encontré un regalo inesperado: el tiempo para mirarme a mí misma sin interferencias, para escuchar mis emociones sin culpa, para comprender que mi valor no dependía de la aprobación de quienes me habían juzgado. Aprendí que la verdadera familia puede ser mucho más que la sangre. Son las personas que te apoyan, que te respetan y que celebran quién eres, incluso cuando te equivocas o tomas decisiones diferentes. Y Andrés, con su paciencia y amor incondicional, fue el ancla que me sostuvo en ese proceso. También descubrí una fuerza interior que desconocía. La capacidad de decir no y sostener ese no con firmeza, de priorizar mi bienestar emocional sin sentirme egoísta. Esa fuerza fue mi escudo contra la toxicidad y la manipulación que había conocido toda mi vida. En el plano profesional, las tensiones familiares parecían querer arrastrarnos, pero Andrés y yo decidimos construir un proyecto propio, independiente, donde pudiéramos crecer sin las sombras del pasado. Esa decisión fue otro acto de liberación, un paso hacia la autonomía y el empoderamiento. Claro que no todo fue perfecto. Hubo momentos de nostalgia, de tristeza por lo que perdimos, y también de miedo ante lo desconocido. Romper con el pasado implica enfrentar incertidumbres, y eso a veces paraliza. Pero elegí avanzar, paso a paso, con la convicción de que merezco una vida plena y auténtica. Mirando hacia atrás, veo cuán lejos he llegado. Ya no soy la persona que se callaba para evitar conflictos, que sacrificaba su felicidad por mantener una apariencia. Soy alguien que ha aprendido a poner límites, a pedir respeto y a valorarse. Y aunque la familia con la que crecí sigue siendo parte de mi historia, ya no determina mi presente ni mi futuro. He aprendido a mirarles con compasión, entendiendo que ellos también están atrapados en sus propias heridas y miedos. Este proceso me ha enseñado que el crecimiento personal no es lineal ni fácil, pero sí posible. Que a veces es necesario perder para encontrarse, romper para construir, y soltar para sanar. He encontrado en mi círculo cercano, en amistades elegidas y en mi pareja, ese espacio seguro donde puedo ser yo misma sin máscaras ni temores. Y eso es un tesoro invaluable. Ahora sé que la paz no viene de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de vivir en armonía con uno mismo, incluso cuando el mundo alrededor no lo está. Mi identidad ya no está definida por lo que esperan de mí, sino por lo que elijo ser cada día. Y aunque la herida familiar siga allí, ya no me duele con la misma intensidad. Ha dejado de ser un ancla y se ha transformado en una lección. Si hoy comparto esta historia, es para decir que no estamos solos en nuestras luchas, que es válido poner límites y que elegir la paz no es un acto de egoísmo, sino de valentía y amor propio. Que sanar implica aceptar la realidad, aunque duela, y encontrar dentro de uno mismo la fuerza para seguir adelante. Esta experiencia me ha cambiado para siempre y aunque el camino sigue, camino con la certeza de que merezco vivir una vida llena de respeto, amor y libertad. Porque al final, crecer es eso, aprender a soltar lo que no nos sirve para abrazar lo que realmente somos.